Los topes y los muchos yoes. Casi todo es un tope para el recuerdo de sí. Es mucho más fácil estar en imaginación, estar identificado o estar negativo que recordarse a sí mismo. Todos estos son sustitutos cómodos, como recordarse a sí mismo. No es mecánico, es muy difícil. Cualquier cosa es una desviación cuando uno no está recordándose a sí mismo. Cuando echamos la culpa de nuestra negatividad a las circunstancias o a otra persona, estamos topeando. En tanto culpemos a alguien, esto quiere decir que aún no hemos llegado al fondo del asunto. Topeamos nuestra incapacidad de recordarnos a nosotros mismos, culpando a los demás. Ni siquiera podemos culparnos a nosotros mismos. Eso tampoco es el recuerdo de sí. A menudo los topes actúan cuando no hay recuerdo de sí. Sin embargo, podemos funcionar sin ellos. No son necesarios cuando el recuerdo de sí está presente. Topear no es un estado permanente. La máquina puede topear por unos cuantos segundos y luego, mediante la atención dividida, se puede alcanzar un estado más elevado. Fortalecemos el deseo de despertar eliminando los topes y las ilusiones, aunque este proceso lleva tiempo. Con el paso del tiempo comprendemos con mayor profundidad que el recuerdo de sí, todo es estéril. Los muchos yoes topean la simplicidad del recuerdo de sí. El centro intelectual puede plantear preguntas indefinidamente y distraernos del recuerdo de sí. Deberíamos tratar de ver muchas de estas preguntas como topes. Preguntar por qué ocurren los choques tiene un lugar, pero la pregunta es insignificante comparada con la transformación de los choques en que el recuerdo de sí y en aferrarse al presente. El sufrimiento innecesario topea la incapacidad de recordarse a sí mismo. Estar insatisfecho es igualmente un tope para el recuerdo de sí, pero ¿qué no lo es? A diferencia de la gente que no tiene el sistema, nosotros sustituimos los topes con el recuerdo de sí. ¿Cómo podemos evitar el competir con los demás en el trabajo? Darnos cuenta de que la competencia es un tope para el recuerdo de sí, de que no estamos jugando carreras. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros a través de la segunda línea de trabajo. Los yoes que se preocupan demasiado por el ritmo que llevamos en la escuela son una expresión de la vanidad. La autocompasión es un tope para el recuerdo de sí. Cualquier emoción negativa también. Es mucho más fácil estar negativos que estar presentes. ¿Por qué no sustituir la autocrítica con el recuerdo de sí? Es difícil eliminar los topes porque hay que sustituirlos con el recuerdo de sí. Sin embargo, nada es más real ni más satisfactorio. ¿Qué sientes cuando ves a tus estudiantes identificarse con el modelo de la escuela? Es un tope para no estar presente, pero casi todo lo es. La influencia toma las medidas necesarias para minimizar la identificación. Lo que ocupa el lugar del recuerdo de sí es una variedad de fenómenos sin importancia, tales como las emociones negativas, la imaginación, la identificación y otros rasgos. La imaginación y la expresión de emociones negativas. Emociones gastan la energía sexual si el recuerdo de sí no la usa. La imaginación de la
expresión de emociones negativas son las principales fuerzas que obstaculizan el recuerdo de sí. Si uno puede controlar estas dos fuerzas negativas, la esencia la desplazará. La esencia es nuestra, a diferencia de la falsa personalidad. No es una imitación. En la medida en que uno se desvía del presente, está en falsa personalidad. Deberíamos luchar por impedir que el recuerdo de sí desaparezca detrás de nuestras insignificantes emociones cotidianas. Por ejemplo, cuando perdemos una lapicera, no deberíamos dejar que esto influya en nuestra vida emocional. Se trata solo de una lapicera. En cambio, en nosotros hay algo que puede llevar a ser inmortal mediante la no identificación con lo que pase, sin importar su magnitud. La impaciencia, al igual que las demás emociones negativas, ocupan el lugar del recuerdo de sí. Con el tiempo, nos damos cuenta de que las emociones negativas están diseñadas para topear nuestra incapacidad de recordarnos a nosotros mismos. Hay muchas emociones negativas que uno puede permitirse y todas ellas intentan ocupar el espacio reservado para el sí mismo. Necesitamos estudiar a los demás, así como estudiarnos a nosotros mismos, para comprender cómo se manifiestan rasgos tales como el de vagabundo, la vanidad o el miedo. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que no podemos observar estas cosas si no nos recordamos a nosotros mismos. Cuando evaluamos nuestro trabajo, necesitamos evitar la emoción negativa llamada decepción. Debemos comprender que ganamos algo real y eterno al recordarnos a nosotros mismos, no importa la pequeña que parezca esta ganancia. Platón dijo: la humanidad vive en un estado de guerra permanente. La humanidad siempre sufrirá guerras. Por suerte, nosotros no tenemos que esperar a que haya un terremoto para dividir la atención. Desde cierto punto de vista, da lo mismo que ocurra un terremoto, una guerra o cualquier otra cosa. De todas maneras, no podemos permitirnos el lujo de utilizar nuestro tiempo con negligencia. Todo lo que podemos hacer es recordarnos a nosotros mismos antes, durante y después de un acontecimiento. No podemos esperar a que se cumpla o no las predicciones o profecías, porque entonces nos recordaremos a nosotros mismos solamente 2 o 3 veces en la vida. Elevarnos por encima de ellos es imprescindible para nosotros. La fuerza contraria, grande o pequeña, es siempre una oportunidad. Las fuerzas superiores hacen que lo que anticipamos no suceda, para que tengamos cuidado con los yoes. Las fuerzas superiores poco a poco nos acorralan en presente vivo, al despejarnos de una serie de mentiras. La muerte es posible para el cuerpo físico, pero nosotros podemos llegar a ser inmortales, sobrevivir a muchos yoes, penetrarnos en el presente. Ese es el campo de batalla definitivo. Una de ellas es que la conciencia no es una actividad mental. Los centros superiores no son ninguno de los muchos yoes, gracias a Dios. El obstáculo no es el acontecimiento, ni la persona, ni la etapa de la vida, sino todos nuestros yoes. Piensa en el gran caos interno que vivimos diariamente. Nuestras mentes son fortuitas y se mueven de un lado para otro. Los muchos yoes son muy difíciles, ¿verdad? Parecen sin ser invitados. Debemos tratar de no confundirnos con el yo verdadero, porque no son el yo verdadero.
¿No es interesante que existan tantos personajes distintos en nuestro ser? La diferente parte del centro asciende y produce yoes, que provienen de las funciones repetitivas. La mente es como el tiempo, imprevisible. Es curioso que los muchos yoes vayan bailando por nuestra mente y que nosotros seleccionemos el que deseamos expresar. No te preocupes por ello, mejor preocúpate por el recuerdo de sí.